Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos directo a los cimientos de la antropología. Vamos a explorar su primer gran debate, un verdadero choque de ideas que en serio moldeó para siempre cómo entendemos la diversidad humana. A ver, la pregunta que les quitaba el sueño a los primeros antropólogos era esta. Si todos los seres humanos somos, en esencia, iguales, o sea, con la misma capacidad mental y biológica, ¿por qué nuestras culturas son pero tan diferentes? Este misterio, esta gran pregunta, fue la chispa que encendió el motor de toda la disciplina. Y bueno, para intentar resolver este dilema, a finales del siglo XIX, aparecieron dos grandes teorías, y cada una tenía una respuesta completamente distinta. Su enfrentamiento no fue una simple discusión académica. Definió el rumbo de la antropología en sus inicios. La primera de estas grandes respuestas vino de una corriente que conocemos como evolucionismo. Lo que ellos propusieron fue, la verdad, muy ambicioso. Un esquema, un modelo ordenadito para explicar toda la historia humana como si fuera un solo camino, un gran relato de progreso. Y acá, ojo, está la base de todo su pensamiento, una idea que para la época era súper avanzada. La llamaron unidad psíquica. ¿Qué significa esto? Pues que todos los grupos humanos, no importa dónde vivieran o cuáles fueran sus costumbres, tenían la misma capacidad mental para pensar lógicamente. O sea, un señor en Londres y un indígena en la Amazonía. Misma capacidad. Y esto, claro, chocaba de frente con las ideas racistas de la época que hablaban de diferencias biológicas en la inteligencia. Entonces, la pregunta es obvia. Si todos tenemos la misma capacidad, ¿de dónde salen tantas diferencias culturales? La respuesta de los evolucionistas fue simple pero muy potente. Decían que las diferencias que vemos en el espacio, o sea, entre distintos lugares del mundo, en realidad son diferencias en el tiempo. Las sociedades que llamaban primitivas no es que fueran inferiores, sino que eran como una foto de nuestro propio pasado. Eran, por así decirlo, fósiles vivientes. Y aquí está el famoso modelo que crearon. Pensadores como Lewis Henry Morgan propusieron que toda la humanidad, sin excepción, avanzaba por una misma escalera de 3 grandes escalones. Primero el salvajismo, luego la barbarie y al final, claro, la cima de todo, la civilización, que, qué casualidad, era la Europa de su época. Y ojo que no era una idea al aire, ¿eh? Morgan y otros se dedicaron a crear clasificaciones súper detalladas. Como vemos aquí, cada etapa e incluso cada subetapa se definía por un marcador tecnológico súper específico. O sea que si un grupo descubría el fuego y la pesca, ¡pum!, subía al salvajismo medio. Si inventaban la cerámica, ya estaban en la barbarie inferior. La escritura, por supuesto, era el boleto de entrada a la civilización. Así medían el progreso. A ver, para que quede súper claro, la idea central del evolucionismo era la invención independiente. Para ellos, cada sociedad, por su cuenta, inventaba el arco y la flecha, o descubría la agricultura cuando le tocaba en su desarrollo. Es como si todas las culturas corrieran la misma carrera, en pistas paralelas, pero, algunas iban más rápido que otras. Bueno, ¿y cómo intentaban probar esta teoría? Usaban algo que llamaban supervivencias. ¿Qué es eso? Pensemos en ellas como reliquias culturales. Por ejemplo, una costumbre que hoy no tiene mucho sentido práctico, para ellos será la prueba, el eco de una etapa anterior que se quedó ahí, como un fantasma del pasado. Era su evidencia histórica. Pero claro, no todo el mundo se compró esta historia tan lineal y ordenada. Pronto apareció una escuela de pensamiento totalmente opuesta, que vino a retar todas estas ideas. Se la conoce como difusionismo. Como dijo el gran antropólogo Bronislaw Malinowski, el mérito de los difusionistas fue que tenían los pies un poco más en la tierra. Le daban mucha más importancia a la historia concreta, a la geografía, al ambiente, a las cosas que realmente influyen en cómo una cultura cambia. La idea central del difusionismo era, básicamente, un golpe directo al evolucionismo. Lo que ellos decían es que los seres humanos, en general, no somos tan creativos como creemos. No andamos por ahí reinventando la rueda a cada rato. La mayoría de las veces, lo que hacemos es copiar, tomar prestado, adoptar ideas de otros grupos. Vamos,
que el cambio cultural viene más por contacto que por genialidad propia. Y esta comparación lo deja clarísimo. Para el evolucionismo, el motor del cambio es la invención independiente. ¡Pum! A cada cultura se le ocurre lo mismo por separado. Para el difusionismo, no. El motor es el préstamo cultural. Algo se inventa una vez, en un lugar, y de ahí se empieza a esparcir por contacto, por migración, como una onda en el agua. Entonces, los difusionistas tiran a la basura la idea de una única escalera para todos. Para ellos, la historia humana no es una línea recta, sino más bien una red, una telaraña súper compleja de contactos e influencias. Y su lógica era interesante. Si un invento está en muchísimos lugares, debe ser muy antiguo. Si está solo en una zona pequeña, probablemente es algo más nuevo. Bueno, veamos ahora el cara a cara, invención contra préstamo. Este fue el gran debate que, de verdad, marcó a toda una generación de antropólogos. Esta tabla lo resume todo perfectamente. A ver, la pregunta clave es, ¿cómo explicamos las similitudes entre culturas que están muy lejos? El evolucionista diría, fácil, evolución paralela. Ambas llegaron a la misma etapa por su cuenta. El difusionista, en cambio, diría, no, seguramente hubo un punto de origen común y la idea viajó, o hubo algún contacto antiguo que no conocemos. La visión de la humanidad cambia por completo, de islas que avanzan solas a un mapa interconectado. Y es súper importante entender algo. Esta discusión no pasaba en una torre de marfil. Todo esto ocurría en pleno auge del colonialismo europeo. Y claro, el modelo evolucionista, con su escalera del progreso, le vino como anillo al dedo a muchos para justificar el dominio colonial. Se presentaba como el deber de la civilización superior, la europea, de ayudar a los pueblos atrasados a subir por esa escalera. Ok, hoy en día estas teorías nos parecen, la verdad, demasiado simples, pero su legado es importantísimo. Vamos a ver qué fue lo que nos dejaron. Por un lado, el evolucionismo, con todos sus problemas, afirmó algo clave, la racionalidad de todas las culturas a través de la unidad psíquica, y nos dio el método comparativo. El difusionismo, por otro lado, nos forzó a ver la importancia del contacto, de la interacción, de la historia. Y lo más importante, ambas escuelas se hicieron las preguntas fundamentales sobre la diversidad humana que seguimos explorando hoy. Al final del día, aunque hoy veamos sus modelos como algo del pasado, el debate entre ellos fue lo que de verdad hizo avanzar a la disciplina. Este choque de ideas obligó a los siguientes antropólogos a ser mucho más cuidadosos, a buscar más evidencia y a pensar de formas más complejas sobre por qué las culturas cambian. Y la pregunta que nos queda flotando es esa. Si la cultura no es una escalera única, pero tampoco es solo un corta y pega de ideas, ¿cómo explicamos la increíble complejidad de la diversidad humana actual? Este primer gran debate abrió la puerta a todo lo que vino después. Y bueno, la búsqueda de respuestas, esa todavía continúa.